A ver, ya estamos aquí de nuevo, chicos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, pues con disculpas porque algo le pasó aquí al PowerPoint y se puso rebelde. Bien, estábamos comentando aquí sobre este ejercicio que por aquí estaba. ¿Sí? Y entonces les preguntaba que qué significaba para ustedes el factor de potencia. Cuando en ese se le ocurrió aquí a este sistema ponerse rebelde. A ver, entonces, ¿qué significa para ustedes el factor de potencia? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Si les dijeran, oye, el factor de potencia, ¿qué es? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué contestarían? De eso yo también tenía duda de qué era el factor de potencia y yo sí, bueno, sí lo busqué y me parecía que era la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Ok, aquí está P, aquí está S y aquí está Q. Y les decía que aquí está el ángulo. Vamos a poner un ángulo distinto. Ahí está. Entonces el factor de potencia por definición es igual a P entre S. Y pues alguien me podría decir, pues sigo igual, ¿no? Porque pues sí, hay que dividir una P entre la S. Pero esto, chicos, véanlo así. Las unidades de P son kilowatt, ¿están de acuerdo? Las unidades de S son kVA. Al final las dos son potencia. Una está expresada en watts y otra está expresada en kilovolt ampere. ¿Cuál será el máximo valor que puede alcanzar el factor de potencia? Uno, 1. Excelente. Sí. FP, el máximo valor que puede alcanzar bajo esta consideración es igual a 1. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que de una instalación eléctrica que usted tenga, donde tiene conectados pues muchos equipos, motores, plantas de soldar, alumbrado, equipos de cómputo, todo lo que tiene una planta industrial, lo ideal es que toda la potencia aparente de su transformador se convierta, le voy a poner una flechita, se convierta en potencia activa, ¿sí? De tal manera que ahora se va a desaparecer un cateto. Les voy a poner aquí un color, les voy a poner otro color aquí. A ver. Casi. Pues, ¿qué les digo? Que aquí estaría KVA y así como para no creerse, yo digo que es KVA. ¿Sí? Y aquí, ¿dónde están los kilowatts? Pues están aquí. ¿Qué pasó con el ángulo? Este ángulo que estaba aquí. desaparecer, ¿no? Desaparece, perdón. Bueno, a este ángulo de aquí tiene un valor. Y ese valor, así como se dice la frase a ojo de buen cubero, ¿qué ángulo será aquí? 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40. Dígame un valor. 45. Ándele, acá una vocecita dijo que 45 grados. Para él ahí son 45 grados. Bueno, entonces le vamos a poner 45 grados. Sale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se juntan la potencia aparente y la potencia activa, el ángulo desapareció. Y ahora por ahí me dijeron que este ángulo tenía cero
0 grados. Ahora, también por definición se sabe que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. ¿Cuánto es el factor de potencia si ángulo vale 45 grados? A ver, una calculadora científica. 0.7. Sí, 0.7071, ¿de acuerdo? Más exacto. Sale. Ya se hizo bolas. Muy bien. Entonces, eso vale su FP. En lugar de que sea 0.9 acá, pues ahora sería 0.7. ¿Y por qué? Porque se sabe entonces que la apertura o la abertura, mejor dicho, entre la potencia aparente y la potencia activa es de 45 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale el FP si el ángulo es 0? 1. Coseno de 0, 1. ¿Sí? Entonces esto es igual a 1. Y entonces ese será el valor máximo que puede alcanzar el FP. 1. Ahora, esta es muy facilita. ¿Qué valores debería de tener kVA y kilowatt para que el resultado fuese 1? La misma. La misma. Excelente. Quiere decir que la potencia aparente de mi transformador se vuelva exactamente potencia activa. Tal vez no les quede claro todavía, pero la potencia aparente es el dato de placa que tiene el transformador, ¿de acuerdo? Y la potencia activa es la potencia que hace el trabajo, la que mueve. Imaginen un motor eléctrico. Está alimentado por este transformador. Y aquí están sus boquillas del primario. Ahí está, ¿no? Y luego en el secundario tiene aquí sus boquillitas. ¿Cómo se llama este de aquí? ¿X qué? X1. ¿Qué conexión estamos dibujando acá? X2, X3. Aquí, pues obviamente, este se llama H1, H2 y H3. Y dice que nuestro transformador es de 30 kVA. Vamos a ponerlo de este lado. Ya no cabe ahí al frente. 30 kVA. Y voy a poner un motor eléctrico aquí. Y lo voy a alimentar con la fase 1, con la fase 2 y con la fase 3. Y que este motor, vamos a ponerle entre comillas también, que sea de 30 kilowatt. ¿Sí? Bueno. Si fuese de manera idealizada, los 30 kVA se van a convertir en 30 kilowatts. kVA es la potencia en la que está tasada el transformador y 30 kilowatts la potencia de mi motor eléctrico. Ahí estamos alimentando al motor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede dar que los 30 kVA se vuelvan 30 kilowatts? Eso sería lo ideal, ¿no? En un mundo de caramelo, dijo, que toda la potencia del transformador se convierte en potencia útil. ¿Por qué se dice potencia útil, muchachos? Porque aquí, pues esto ya me produce un trabajo, ¿verdad? Ya me está moviendo ese eje
Y ese eje puede estar acoplado a una banda transportadora, a un molino, a una máquina, y ya está trabajando. ¿Sí? Esto de acá, pues es la S, la potencia activa. Y este de acá es la P, potencia aparente, ¿de acuerdo aquí? S, potencia aparente. Y P, potencia activa, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí les queda clara la idea, muchachos? ¿Cómo es que la potencia aparente me la da el transformador y la potencia activa me la da en este caso? Bueno, se refiere por potencia activa a la potencia que hace el trabajo, a la potencia útil, lo que mueve. Les decía que si fuese ideal, ¿cómo sería mi factor de potencia aquí? Pues lo calculamos, ¿no? Y yo podría decir 30 kilowatts, bueno, 30 kilowatts, sí. Y aquí 30 kVA. ¿Están de acuerdo? ¿Y esto qué me va a dar? ¿Qué valor de factor de potencia? 1, ¿sí? Pero esto no puede ser, muchachos. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico tiene pérdidas por fricción, por calentamiento, pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre. Es muy complicado que toda la potencia que me puede suministrar el transformador se convierta en trabajo útil. Los conductores tienen cierta longitud, se calientan, hay pérdidas por efecto Joule. Así que podemos decir que en lugar de que sean los 30 kilowatts, bueno, aquí vamos a poner otra operación. Esto. En lugar de que sean 30 kilowatts, pues a lo mejor son 27 kilowatts. Vamos a ponerle un ejemplo. Y acá son 30 kVA. ¿Alguien nos puede apoyar haciendo esta subdivisión? ¿Cuánto da? 27 entre 30. 0.9. Acá a esta hora de la mañana no me salen las cuentas. 0.9. Ah, 0.9. ¿Sí? ¿Por qué me da 0.9? Porque no es posible que toda la potencia de este transformador se convierta en trabajo útil aquí. Porque este motor cuando esté trabajando va a tener pérdidas, se va a calentar, pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre, pérdidas por fricción, pérdidas por ventilación. ¿Sí? Y entonces, si esto está en una planta industrial, el factor de potencia de esta planta industrial, ¿cuál sería? 0.9. ¿Sí? Ah, pero no nada más tienes motores. También tienes foquitos. Foquitos, ¿no? Y también tienes computadoras. Y también tienes otras máquinas y más máquinas y todo. Entonces, ya tu carga, la potencia activa ya no son 27. ¿Sabes qué? Pues ahora quiero para mí que sean 25. Y lo voy a dividir entre 30. ¿Cuánto será de factor de potencia? 0.83. 0.83. Y van a decir, bueno, ¿y por qué baja? Ah, porque cada vez que agregamos cargas aquí, estas que estoy poniendo palomita, ¿sí? Cada vez que se agrega carga, pues esas cargas otra vez, ¿no? Si usted pone un foco, ese foco se va a calentar y hay pérdidas. Si usted pone una computadora, se va a calentar y hay pérdidas. Si usted pone más máquinas, se va a calentar y hay pérdidas. Entonces, la potencia de mi transformador ya no se convierte al 100% en cuestión útil. Está bajando. Y cuando va bajando, el factor de potencia también va disminuyendo. Ahorita ya me dijeron 0.83. Así que el factor de potencia en sí es un valor que permite evaluar qué tan bien se está aprovechando la potencia aparente de mi transformador en potencia útil. ¿Sí?
El ideal es que siempre estén así, como están acá arriba, ¿no? Juntitos, los kVA y los kilowatt. No hay ángulo de separación y toda la potencia aparente se volvió potencia activa. Pero eso no es posible. Siempre va a estar como aquí con este triangulito. Siempre va a haber una separación. ¿Qué pasa entre mayor sea la separación de ese cateto de kVA y de kilowatt, S y P? Entre mayor sea el ángulo de separación, ¿qué sucede con el factor de potencia? En otras palabras, calcule usted el factor de potencia aplicando el ¿Disminuye? coseno del ángulo. Disminuye, es correcto, porque si ahora le obtengo el factor de potencia de un ángulo de 60 grados, ¿cuánto me da? ¿Punto 30 o punto 5? Punto 5. Punto 5. Si tengo un ángulo de 70 grados, ¿cuánto me da? Punto 39. Punto 34. Punto 34. A medida que el ángulo es mayor o el ángulo de separación entre la potencia aparente y la potencia activa es mayor, mi factor de potencia disminuye. Y disminuye en valores desde el máximo 1 hasta punto 1. Puede ser 1, punto 9, punto 8, punto 7, punto 6, punto 5, punto 4, punto 3, punto 2, hasta punto 1. ¿Sí? Así que a medida que hay más ángulos de separación, es malo para el factor de potencia. ¿Qué será lo ideal? Pues que el ángulo de separación sea muy estrecho, sea muy cerrado, entre comillas. ¿Cuál será el factor de potencia para un ángulo de 14 grados? Punto 9, punto 94, Punto 97. punto 97 para 14 grados. Para 10 grados, coseno de 10 grados, asegúrense que su calculador esté en modo de degree en grados. 0.98. Para 10 grados, punto 98. ¿Sí? Entonces, a medida que este ángulo de separación se va cerrando, voy a poner aquí unos triángulos distintos con otro color. A medida que este ángulo se va cerrando, ¿sí? Se va haciendo más y más cerrado. Eso es muy bueno para el factor de potencia. Entonces, ahora quiero que usted me lo explique. A ver, Elisa, ¿qué es en sí el factor de potencia? Después de todo este rollo. Podría ser como la diferencia de la potencia del trabajo y el dato del transformador. Ah, bueno, tal vez se refiere a usted ahora a que si lo vemos como una diferencia, no sería diferencia porque me daría como una resta, ¿no? Ah, bueno, sí, entonces sería como la división. Exacto, el factor de potencia es un cociente. Voy a dividir mi potencia activa entre mi potencia aparente. El factor de potencia me indica qué tan bien se está aprovechando la potencia de mi transformador en los demás equipos que tengo en mi planta industrial. El factor de potencia es un indicativo de qué tan bien usamos o aprovechamos la energía eléctrica. El factor de potencia en una instalación eléctrica me permite evaluar, ¿sí? Mediante un numerito y que lo mejor es que esté lo más próximo a 1. Punto 85, punto 90, punto 95, punto 98 y casi llegando a 1. Así que en las próximas, el factor de potencia lo debemos de considerar como un porcentaje. Aquí nos da 0.9, ¿de acuerdo? Pero si lo multiplicamos por 100, pues me va a dar 90, ¿no? Entonces puedo decir que tiene un factor de potencia del 90%. ¿Sí? Ustedes me dijeron hace rato, 0.83, pues tiene un factor de potencia del 83%. ¿Sí? Bueno,
Esperemos que les haya quedado un poquito más claro. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Entonces, para calcular como la pérdida de kilowatts, ¿cómo se tiene que hacer para saber? Porque usted había notado que eran 30, entonces, y después puso 27. ¿Cómo calcularía esa pérdida? Sí, mire. Las pérdidas I cuadrada R se calculan así. Es así. I cuadrada. ¡Uy, qué Dios tan grande! Es I cuadrada R, ¿sí? Son las pérdidas. Son potencia. Al final del día es potencia. Pero son de disipación de calor. ¿Sí? Por ejemplo, para este motor, si calculáramos sus pérdidas, son muchos valores que hay que considerar. Por ejemplo, la pérdida que tiene el núcleo. Ese núcleo está hecho de un material de alta permeabilidad magnética. Ese núcleo tiene arrollamiento de cobre, la bobina. Ese arrollamiento de cobre hay que ver si es de alta pureza o de baja pureza de cobre. Alta pureza es que sea como el 99.9 de cobre y baja pureza que sea como del 98 y fracción, ¿sí? De cobre. Para cada elemento se van a calcular las pérdidas. Esto es como que no se puede tener toda la eficiencia, ¿no? Ejemplo, un automóvil. Usted va a la estación de gasolina, le pone combustible y dice, le voy a poner 100 pesos de combustible. Compro 100 pesos de combustible. Lo ideal sería que con 100 pesos de combustible en su tanque, ¿sí? Usted recorriera 100 kilómetros, ¿no? Estaría divertido, ¿no? Pero no se puede, porque el vehículo tiene pérdidas, se calienta, hay mucha disipación de calor por los componentes. Y entonces, en lugar de que con 100 pesos de combustible, usted compra 100 pesos de combustible, el vehículo va a recorrer 80. Ah, pues entonces tiene una eficiencia del 80%, ¿no? Así, este ejemplo sencillo. Cada elemento, cada lámpara, cada computadora, ¿sí? Tienen pérdidas. Entonces, realmente, si usted tiene un foquito ahí en su habitación, ese foquito, dependiendo de qué sea, si es de LED, si es de lámpara compacta fluorescente, si es un foco incandescente, le va a dar cierto nivel de iluminación. Vamos a suponer, es de 100 watts. Un amplio porcentaje de esos 100 watts se van a perder porque se va a disipar en calor. ¿Sí? Entonces, lo útil, lo que realmente hace que usted tenga el nivel de iluminación, lo que realmente hace que se mueva su molino, su licuadora, su estufa, su plancha, lo que sea, ¿sí? Es menos. Y para cada elemento hay una forma de calcular esas pérdidas. Por eso, yo les decía acá, la potencia, pues sí, si yo sumo aquí tengo 30 kilowatts y un foco de 10 kilowatts y una computadora de 5 kilowatts, por ejemplo, ya tendré yo 30, 40, 45, ¿sí? Pero todo esto no es en realidad lo que me está haciendo el trabajo útil. Lo útil del motor a lo mejor son 20, de la lámpara son 40, de la computadora son 25. Lo útil, lo que realmente mueve. Lo demás es disipación de calor. Y por eso se dice acá, mi potencia útil, la que realmente hace el trabajo, pues conforme yo vaya metiendo más y más y más carga, ¿sí? Pues esto tiene que ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Sí, ahora sí, ya le expliqué o ya le enredé un poco más. No, sí, profe. Ok, entonces tienen que considerar que el factor de potencia es un indicador de que también está el aprovechamiento de la energía. De ahí que vamos a tener cables, vamos a tener
interruptores, vamos a tener motores, capacitores, y todo eso necesita ser alimentado con voltaje. Y ese voltaje debe de llegar con ciertos parámetros, pues sobre todo con una caída de tensión menor al 3% para un circuito alimentador. Si el voltaje llega bajo, habrá complicaciones en sus equipos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto fue por el asunto de qué era el factor de potencia. Espero que haya quedado un poco más claro. Es el momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que permanezcan y que se vuelvan a conectar a la misma dirección, ¿de acuerdo? Regresamos.